Ahora que ya hemos visto cómo funciona el event loop y cómo JavaScript ejecuta los procesos, veamos los callbacks. Los callbacks, su concepto, se podría resumir en una frase, de que simplemente son funciones que se pasan como parámetros. Pero para entender un poco cómo funcionan estos callbacks, vamos a utilizar un ejemplo un poco más real. Utilicemos este ejemplo. Eres el único oficial a cargo de un grupo de soldados. Ellos son soldados novatos y tienes que guiarlos, confían en ti. Entonces, tengamos en mente dos ideas en base a esta situación. Primero, los soldados no pueden dar órdenes entre sí, porque tú eres el oficial. Segundo, un soldado solamente puede dar órdenes a otro soldado y en caso esa orden provenga de ti. Si no, va a pedir órdenes. Teniendo en cuenta este caso, veamos cómo sería en código. Tenemos esta porción de código, vamos a analizarla. Primero tenemos la función del oficial, que básicamente es indicar órdenes. Y tenemos la función de nuestros soldados. Entonces, analicemos cómo se está ejecutando esto y qué parámetros está recibiendo cada función. Primero, aquí yo tengo dos opciones. Uno, ejecutar la opción A, opción B. Vamos a analizar. Vamos a analizar primero la opción A, que es indicar órdenes, ¿sí? Donde yo estoy indicando dos cosas. Una, un parámetro que es mantenga la posición y reportar órdenes. Y reportar órdenes, que es una función, es la función reportar órdenes. Pero como está ejecutando indicar órdenes, se va a ejecutar esto. ¿Y quién está recibiendo esta función reportar órdenes? Esta función que le he puesto el nombre callback, para que lo entendamos. Bueno, y la orden es mantenga la posición. Entonces, indicar órdenes, lo único que ejecuta es la función que yo le he pasado, que es reportar órdenes, ¿sí? Veámoslo. Ejecuta a partir de acá, ¿no? Pero le estoy pasando las órdenes que yo le pasé acá, literalmente. Mantengan la posición. Entonces va a ejecutar la función que yo le he pasado como parámetro, que en este caso es reportar órdenes. Veamos qué es reportar órdenes ahora que ya estamos ejecutando acá. ¿Sí? Mira. Reportar órdenes va a recibir las órdenes que yo ya le estoy pasando en este momento. Y dependiendo de las órdenes que yo le pase, va a ejecutar diferentes cosas. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo, sí, si el type of me va a devolver el tipo de las órdenes es el tipo string, voy a imprimir soldados y las órdenes que yo haya dado como oficial. ¿Ya? Y en todo caso, si no, simplemente voy a pedir órdenes, señor. Voy a pedir por órdenes. Entonces, como en este caso yo he dado una orden, me voy a imprimir esto en esta opción A. ¿Sí? En esta opción A voy a imprimir en la consola soldados y las órdenes que yo he indicado. Pero ¿qué sucede si yo no doy órdenes? Acá las órdenes que le estaría pasando, en la opción 2 serían nulas. Pero si indico la función que debo ejecutar, que son reportar órdenes, ¿no? Lo mismo va a ejecutar, porque estoy pasando en este caso como un callback y las órdenes que le he pasado, ¿sí? Va a ejecutar de todas maneras reportar órdenes, pero como en este caso no estoy dando ninguna orden, acá he puesto null, esto no se va a cumplir y va a ejecutar este siguiente console log pidiéndome órdenes. El soldado me pedirá órdenes. Entonces ese caso se podría traducir de esa manera en código. Entonces, ya sabiendo eso, ¿sí? De que hemos pasado una función, en este caso esta función le hemos pasado como parámetro, ¿sí? Hay que ver la utilidad de que en este caso el callback me permite ejecutar una función y al final obtener un resultado, siempre tener un resultado. En resumen, voy a tener una situación de éxito o error.
una situación de éxito, por ejemplo, la cual estoy dando órdenes y hay error cuando el soldado me pide órdenes. Entonces, si vamos un poquito más allá al concepto que nos da, nos da Mozilla, un callback es una función pasada a otra función como un argumento más, como un parámetro. Esta función callback es invocada para completar alguna rutina o acción. Esa es la utilidad que tiene un callback, ¿sí? Entonces, ya sabiendo esto y habiendo visto cómo ejecuta el código, este código que nosotros escribimos, el event loop, ¿sí?, podemos darle ya una utilidad adicional, que es justamente completar tareas, ¿sí?, o alguna rutina, pero cuando nuestros procesos son asíncronos. Eso vamos a verlo ahora. Pasemos acá al editor de código, donde tengo un archivo, un documento HTML. Aquí hay, esta es una referencia a un script. Veamos qué tiene ese script, ¿sí? A ver. Acá yo tengo una función, ¿sí?, que igual me está recibiendo un animal, ¿sí?, un animal y un callback, ¿correcto? Y aparte tengo un arreglo de animales. Entonces, yo a esta función he llamado buscar a mi gato, porque justamente voy a buscar un gato dentro de todo este arreglo, ¿sí? Pero ¿qué le estoy pasando a esta función buscar a mi gato? De nuevo le estoy pasando un parámetro normal que es gato, y también le estoy pasando una función, en este caso una función flecha, ¿sí? Entonces, sí, toda esa función. Ya no estoy pasando una función que pasa solamente por el nombre, sino le estoy pasando directamente la función flecha como parámetro. Entonces, vamos a ver qué sucede. Miren, yo que tengo, acá recibe animal, ¿sí?, que es mi gato, en este caso, que es mi gatito, y la función callback, que le he puesto también directamente callback. Entonces, ¿qué está ejecutando esta función buscar a mi gato que estoy ejecutando acá? ¿Sí? Y buscar a mi gato. Hace un for dentro de todo ese arreglo de animales, ¿sí? Y si encuentra al animal deseado, ¿sí?, si consigue cada vez que busque, cada vez que recorra este arreglo, después de que lo recorra, si encuentra el animal en algún momento, va a ejecutar esta función, ¿sí? Pero ¿qué función es esta de callback? Justamente la que yo le estoy pasando. Y acá voy a recibir dos cosas. Una, la posición y el error. Vamos a poner otro color. La posición y en caso exista un error, ¿sí? Entonces, si este error es falso, o sea, en caso de que yo sí encuentre el animal, acá simplemente imprimo si encuentro el gato y asumo que voy a tener una posición, porque me va a retornar una posición. Pero si no, igual voy a ejecutar esta función que yo le estoy dando, ¿sí? La ejecutaría de todas maneras, pero en este caso error sería true, ¿sí? Entonces ejecutaría esta, diría, by Mitch, ¿sí? Vamos a verlo en ejecución para ver que sí esté funcionando. Entonces aquí ya tengo el navegador abierto con el script relacionado y miren, se encontró el gato en 1, en la posición 1, me estoy devolviendo su posición. Pero si por ahí yo, en vez de buscar gato, busco Michi, ¿sí? Voy a guardar by Michi. Entonces yo sí o sí estoy ejecutando esta función, la estoy completando. Pero ¿qué ventaja tengo? De que como esta función la estoy ejecutando sí o sí, pero me permite pasarle parámetros a partir de acá, yo puedo evaluar si he tenido éxito como que no he tenido éxito, ¿sí? Pero sí voy a completar sí o sí mi tarea y voy a obtener un resultado, y en base a ese resultado voy a poder reaccionar, voy a poder hacer diferentes cosas, ¿sí? Entonces ese es el primer ejemplo de callbacks utilizándolo. Ahora veamos uno más complejo. Para esto voy a utilizar un ejemplo más complejo. Voy a cambiar el código de acá y voy a guardar. Ya vemos que se está ejecutando algo, pero vamos a ver qué está sucediendo en el código. Pero antes,
para este ejemplo, y acá, bueno, que es un poco más grande, vamos a hacer un poco de espacio, un poquito esto. Estoy utilizando una API. Recordemos que una API básicamente lo que va a hacer un servicio que me va a dar datos a partir, bueno, de una base de datos. Puede ser, ¿sí? Estos datos pueden ser accedidos desde diferentes navegadores, dispositivos y demás. Y realmente nosotros no nos preocupamos cómo realmente vamos a obtener los datos. Simplemente hacemos una petición indicando qué operación deseamos hacer, si queremos obtener datos, actualizar un dato, crear un nuevo dato, ¿sí? Pero realmente no nos preocupamos por cómo se van a manejar estos datos internamente. Solo indicamos qué necesitamos, qué queremos, y bueno, la API ya se encarga de dárnoslo. Entonces, simplificando mucho, ¿qué API voy a utilizar? Voy a utilizar Regress. Regress es una API de pruebas para justamente poder hacer pruebas en el front, ¿sí? Acá me da data falsa, me da respuestas, bueno, reales, con métodos reales, y siempre está habilitada y me permite hacer pruebitas. En este caso voy a hacer una petición get. Si yo, por ejemplo, acá he elegido yes users, o sea, estoy pidiendo usuarios, y cojo esta dirección, copiarla, ¿qué obtengo? Voy a agrandar un poco esto. Tengo una lista de usuarios, ¿sí? Que están en un formato JSON. Entonces yo puedo utilizar estos, bueno, toda esta data. Si nos ponemos a analizar un poquito, o bueno, a ver si queremos verlo mejor, por ejemplo, yo puedo utilizar esto para coger esta data que ahorita está en texto, así que está mega fea, y ver qué estoy obteniendo. Voy a pegar de acá y voy a viewer. Y veamos de que todos estos datos que estaban inicialmente en texto, al final es esto, donde sí tengo, por ejemplo, un arreglo de datos donde tengo la información de mis usuarios. Tengo un email, tengo un ID, tengo un nombre, tengo un apellido y tengo, bueno, también un avatar que está en una imagen. Entonces vamos a utilizar esos datos justamente para hacer una petición a este servidor, a esta API, ¿sí? Entonces regresamos acá. Yo ya estoy obteniendo los datos, pero analicemos un poco el código, ¿sí? A ver, vamos a reducir esto por un segundo. Entonces, para hacer la petición yo estoy utilizando XHR, XML HTTP Request, que básicamente es un objeto de JavaScript que me permite hacer peticiones, ¿sí? Acá cabe recordar algo, que este objeto XHR va a manejar unos estados que lo va a manejar mediante la propiedad, si mal no recuerdo, ready state, ¿sí? Ready state va a manejar estos valorcitos de acá. Entonces, cuando ese valor sea 4, significa que yo obtuve una respuesta, ¿sí? Entonces, justamente por eso en este código yo estoy evaluando si es que el estado de esta petición es 4. Si es 4, significa que ya obtuve una respuesta. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo? Así obtengo una respuesta, ¿no? Estoy ejecutando un callback, ¿sí? El callback que le estoy pasando. Veamos qué está ocurriendo en este callback. Veamos un poquito. Esta función hacer petición yo la estoy ejecutando en la última línea, donde estoy indicando de que voy a pasar una URL y ver datos. Mi URL, como ya pueden ir reduciendo, es justamente la URL que hace referencia a Regress, ¿sí? Es la misma. Y le estoy pasando la función ver datos como segundo parámetro, ¿sí? Y ver datos, ¿qué es? Ver datos lo que va a hacer es justamente me va a imprimir los datos en la pantalla. Pero veamos cómo se está ejecutando esto. Voy a reducir un poco esto para que podamos verlo. Y miren, cada vez que esta propiedad de ready state cambia, ¿sí? Yo estoy ejecutando callback. Recordemos, tengamos en mente de que este XHR va a ir cambiando de valor hasta que sea a 4. Entonces veamos cómo se está imprimiendo. ¿Sí? En 2 y en 3 todavía yo no estoy obteniendo datos, solamente en 4. Entonces miren,
Cuando mi objeto está en 2, ¿qué estoy ejecutando? Estoy ejecutando esta línea de acá. ¿Por qué ejecuto esta línea? Porque todavía mi ready state no es 4, ¿sí? Entonces ejecuto esto. Estas dos líneas me están permitiendo sí o sí terminar mi ejecución de mi código. Si yo evalúo acá, por ejemplo, bueno, que tengo 2, 3, 4, que no, al final no me dan nada. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio ya justamente esta URL, forzando a que me bote un error? Por ejemplo, a ver, voy a quitarle, a ver, users, por ejemplo, voy a dar la página 100. Y bueno, no tengo ningún tipo de dato, ¿sí? Pero acá hay algo que sucede muy rápido. Para poder verlo, ¿sí? Voy acá a comentar un poco este código. Si se dan cuenta que hay un error que me dice error de obtener los datos, ¿sí? Entonces puedo manejar eso. Y acá obviamente no me voy a imprimir nada, aquí me falta un comentario. Y no imprimo ningún tipo de dato. ¿Por qué? Porque no estoy obteniendo datos. Solo acá esta URL no sirve. Pero regresemos a la página 2. Voy a guardar. Y acá, ¿qué está sucediendo? Miren, me volvemos un poco ya que me está imprimiendo. Sucede 2, sucede 3, que todavía en esos momentos, en esta situación, mi propiedad ready state de XHR no me indica de que todavía no tengo datos. Entonces, como yo estoy todavía, este ready state es 3 y 4, es 3, perdón, 2 y 3, es 2 y 3, ¿sí? Va a ejecutar este callback donde yo estoy pasando este error. Bueno, imprimo un error, como ya han visto, ¿no? Error de obtener los datos. Pero si no, si ya cuando tengo a 4, si se dan cuenta, acá yo ya tengo todos los datos. ¿Y esto es donde está ejecutando? En la línea 20. Estoy constantemente imprimiendo si es que tengo datos o bueno, o si es que tengo algún error. Entonces, como ya tengo los datos, veamos un poco qué está haciendo todo este código, ¿sí? Yo acá estoy obteniendo un elemento por su ID que se llama MIDI, que si revisamos un poquito de HTML, ya lo tengo acá, ¿no? Lo estoy utilizando como referencia para imprimir ahí los datos. Entonces, si es que realmente no tengo datos, imprime el mensaje de error a obtener los datos o no hay ningún dato, ¿sí? Me permite manejarlo. Y si no, acá lo que estoy haciendo es decir, allá, en todo caso, vamos a, bueno, esta data que me está dando de respuesta de API, si se dan cuenta está como texto, ¿sí? Como acá, es texto. Y lo que hace y lo que utiliza JavaScript para mostrar justamente los datos son objetos. Entonces, acá hay una línea importante que es JSON parse data, ¿sí? Lo que estoy haciendo a partir de esos datos que he obtenido, ¿sí? Bueno, a partir de esta data, que no me le he puesto el nombre de datos, data es como yo lo estoy obteniendo, a partir del callback, ¿sí? Acá la respuesta, donde obtengo los datos. Lo que estoy haciendo acá, amiguitos, es justamente convertir este texto en un objeto que sí es utilizable para JavaScript. Es por eso que cuando acá yo imprimo en la línea 29 mis datos, aquí ya tengo mis datos. ¿Por qué le he puesto datos.data? Porque no sé si se fijan de que, o mejor vamos a verlo acá, de que yo tengo una propiedad que se llama data, que es justamente donde tengo los datos que sí me son útiles, los datos de mis usuarios, que al final es un arreglo de objetos usuario. Regresemos acá. Entonces, yo con esta información de mis datos, ya mis usuarios, yo lo puedo imprimir. Y para esto estoy utilizando, bueno, estoy creando una tablita, estoy creando un tbody para meterlo dentro de la tabla después. Y con un for each estoy recorriendo todos estos datos.data. Obtengo un usuario por cada elemento que tenga dentro de este arreglo. Y puedo utilizar sus propiedades, y en base a eso estoy creando un tr con un td, ¿sí? Una fila con sus columnitas de una tabla, y le estoy añadiendo al cuerpo del tbody
y eventualmente estoy imprimiendo la tabla, está añadiendo el tipo de la tabla y esa tabla está añadiendo el div, y es por eso que yo puedo mostrar sus datos en el navegador. ¿Sí? Pero acá hay que tener en cuenta algo importante. Aquí estoy utilizando un callback, ¿no? Estoy pasando la función acá ver datos, que es la que me imprime los datos dentro del navegador, pero me está siendo muy útil porque estoy evaluando si es que tengo éxito o si es que tengo un error. Datos no tengo, éxito no. Entonces justamente por eso me está permitiendo evaluar una situación de éxito y una situación de error, de que no tengo éxito. Pero también me está permitiendo manejarlo de forma síncrona, porque esto amigos demora un tiempo. Sé que capaz para nosotros, actualizar esto no demora nada, visualmente no demora nada, pero es gracias a que que todas todo lo que son aplicaciones, APIs, ahora se ha vuelto muy rápido. Pero por ejemplo, si yo evalúo, vamos a hacer una evaluación. Si yo evalúo por ejemplo esto en una consola, y hago por ejemplo a un ping, vamos a agrandar esto un poco. Si yo hago un ping por ejemplo a Google, sé que es poquísimo tiempo, chicos, pero vemos que aquí hay un tiempo que para nosotros puede parecer ínfimo, pero para JavaScript para su tiempo de ejecución esto ya es fastidioso. Entonces yo necesito justamente estos callbacks para que ese tiempo que demora mi petición, como lo vimos en el primer video, y funcionando con el event loop, me permita manejarlo y me permita justamente manejar esas consultas, esas operaciones que van a demorar un tiempo, que ahí van a ser asíncronas, por eso el concepto, y justamente ya mostrar datos en el navegador gracias a los callback. Pero los callback van a tener un pequeño defecto, un pequeño problema: el callback hell. Esto que vemos acá, esta estructura que se va alargando hacia la derecha, ¿sí? Y que es un poquito difícil de leer, se llama como callback hell. ¿Qué sucede? De que muchas veces nosotros vamos a tener que hacer varias operaciones. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, lo que yo hacía una petición de una operación y ejecutaba una función, ¿sí? Pero en casos reales, en aplicaciones, no es muy probable que yo no me limite a una sola operación, sino que tenga que hacer varias. Por ejemplo, en este caso yo tengo un poco de código acá, en la situación de que yo deseo matricular, por ejemplo, a un alumno quiere matricularse en sus cursos, ¿no? Pero yo no me voy a limitar justamente a matricularlo ya. No cualquier persona puede matricularse, por ejemplo, en una institución. Entonces yo podría acá indicar primero mi alumno existe, y manejar también si es que existe o si tengo un error. Yo manejo, si es que tengo un error, termino la operación y mando un mensaje de error. Pero ya, después de que verifico que el alumno existe, ese alumno tiene los créditos suficientes, y pasaría a otro, y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, es una estructura que no es tan fácil de leer y que va a ir creciendo hacia donde, hacia allá de derecha. Entonces eso para mí es complicado de leer. Entonces los callbacks son muy útiles, pero tienen como efecto esta situación cuando queremos hacer varias operaciones, ¿sí? Es bueno entenderlos, porque es la base de lo que nos va a permitir hacer operaciones asíncronas, junto con entender el event loop. Y para solucionar este problema que tenemos con los callbacks cuando hacemos muchas operaciones, vamos a utilizar algo: las promesas, que nos permite manejar mejor nuestro código cuando hacemos muchas operaciones asíncronas, y lo podríamos considerar como la evolución de los callbacks, pero eso ya vamos a verlo en otro video.